Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Varia, yo soy la kinesióloga dermatofuncional acá en la clínica IBIS y el día de hoy es nuestro primer podcast de muchos que vamos a realizar acá en la clínica, ya que varios profesionales van a ir dándole información. Hoy vamos a hablar de un tema súper polémico que es la cirugía plástica y reconstructiva. ¿Lo es todo? Por eso el día de hoy quise invitar a Johan, que es el psicólogo de la clínica, y Javiera, que es nuestra nutricionista, para que más o menos conversemos un poco de la importancia del equipo multidisciplinario para tomar esta decisión. Javi, en tu caso, me gustaría que igual te presentaras un poquito, que le contara a la audiencia qué es lo que tú realizas, cuál es tu enfoque y de qué manera nos puede ayudar a nosotros ante la cirugía. Mi nombre es Javiera Rodríguez, soy nutricionista aquí en Clínica IBIS y la verdad, Cata, es que tu pregunta es bastante interesante porque muchas veces se cree que la nutrición viene a apoyar en el postoperatorio o que incluso no es necesaria, y la verdad es que mientras antes tomemos al paciente para hacer un trabajo multidisciplinario, los resultados son mejores. En una fase previa, lo idealmente es preparar al paciente de una manera nutricionalmente efectiva en donde pueda tener un postoperatorio y un desarrollo de la cirugía que sea saludable y con un menor riesgo para él. ¿Qué podemos encontrar? Mejorar la cicatrización, disminución en la estancia hospitalaria y que haya menos riesgos de complicaciones en la cirugía misma. Por eso es súper importante trabajar con los pacientes antes todo lo que es el tema de hábitos nutricionales y prepararnos con una ingesta que sea adecuada de macro y micronutrientes para poder contrarrestar todas estas cosas que te estaba contando. De hecho, es súper importante porque me pasa, chicas, mucho que yo siempre le explico, mientras en mejores condiciones llega el paciente, es más rápida su recuperación. Porque muchas veces si están con una deficiencia algo, ¿qué pasa? Que se me alarga el posoperatorio, hay problemas de cicatrización. Entonces, la idea de este podcast es que nosotros sepamos que tenemos que concientizar al paciente y educarlo de que realmente se tiene que preparar. Porque muchos dicen, me opero en septiembre, en agosto me lo como todo, y ese es un error garrafal. ¿Qué pasa en ese caso, Javi? ¿Qué pasa con esa ingesta, con ese atracón que el paciente se dio ante la cirugía? ¿De qué manera puede afectar? Totalmente. Tenemos que recordar que la nutrición no es solamente lo que hacemos en el día a día, sino que va a afectar a todo nuestro sistema. Y muchas veces eso refiere a un estrés al paciente. El estrés entendiéndola en la amplitud de la palabra, ¿cierto? Estrés metabólico, estrés mental, para prepararse en una operación, que eso también es súper importante abordar. A mayor cantidad de estrés, tenemos mayor riesgo en la operación. Y claro, en general estos atracones que tú dices vienen muy acompañados del consumo de azúcares simples que son inflamatorios, y la verdad es que nosotros tenemos que prepararnos para que el paciente principalmente tenga una buena cantidad de proteínas y micronutrientes que sabemos que están asociados a todo el tema del postoperatorio y cicatrización, que en este caso es colágeno, vitamina C, y a eso sumado a que posterior a la intervención es habitual encontrar síndromes malabsortivos. Entonces tenemos que llevar al paciente con una muy buena cantidad de estos micro y macronutrientes, porque lo más probable es que posterior a la cirugía esos niveles bajen, y eso obviamente va a influir en la calidad de la recuperación misma, pero también en la calidad de vida del paciente. Exacto. Es importante cuidarse preoperatoriamente y así como post, porque las chicas me preguntan, ya, me operé, ¿qué como? Yo le doy el paso a la nutri, o sea, ustedes es la que saben cuánto es la dosis y todo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero reflejar en este caso? Que es importante que se hagan una evaluación nutricional antes de operarse, y también de esta manera la nutri las puede guiar en su postoperatorio. ¿Qué recomiendas, Javi, tú consumir después de la cirugía? A pesar de que las chicas están con faja, poco limitación funcional, ¿qué es lo que tú recomiendas? Mira, la verdad es que es todo un desafío. Porque inmediatamente después de la operación nos encontramos con una paciente que viene saliendo de una sedación importante y que muchas veces el apetito baja. El apetito e incluso la tolerancia gastrointestinal, y por eso vemos mucha náusea, mucho vómito. Entonces, una cosa es lo que yo pueda calcular que necesita la paciente, claro, que esto igual es importante porque al pasar por una cirugía los requerimientos suelen estar aumentados por todo el tema de cicatrización. Pero me encuentro con pacientes que no pueden comer por un tema de tolerancia. Exacto. Entonces ahí el desafío está en poner estas dos cosas sobre la balanza y poder lograr una nutrición en los primeros días funcional. Perfecto. Ya luego vamos viendo cómo van tolerando los pacientes y ahí se pueden ir estableciendo los niveles de macro y micronutrientes que van requiriendo en función a eso.
La tolerancia, cómo se va sugiriendo el postoperatorio y la estancia hospitalaria. Hay pacientes que pueden salir de alta muy rápido, como hay otros que tienen estas complicaciones y tienen que estar un tiempo más. Entonces, lo más importante aquí es evaluar caso a caso y ver cómo se va dando el proceso mismo. Porque va a ser distinto un paciente que se somete a una liposucción a un paciente bariátrico. Totalmente. ¿Ya? Y en este caso, en la cicatrización, Javi, alimentos que favorezcan la cicatrización, que tú digas, ya sí o sí el paciente debiese empezar a integrar estos alimentos de poco. Ya, principalmente consumo de proteínas, eso debiese estar previo sí o sí. Y vitamina C. Perfecto. Sabemos que la vitamina C es el precursor del colágeno y el colágeno participa activamente en la cicatrización. Si bien se puede consumir colágeno de manera exógena, sabemos a través de las últimas investigaciones que el consumo en conjunto de vitamina C potencia sus resultados. Y obviamente también la síntesis endógena. Nuestro cuerpo es capaz de sintetizar este colágeno, pero tenemos que darle los medios. Exacto. Y esos medios principalmente, en este caso, es un buen consumo de proteína, vitamina C. Bien, súper. Eso es lo que nosotros queremos informar, encontramos que sea súper importante y que ustedes como pacientes también se informen y se den cuenta que el proceso preoperatorio es súper importante. Javi nos dio una charla hermosa en relación a lo que es educación nutricional, pero así también me ha pasado muchas veces que quiero entender por qué el paciente se opera. Entonces, acá de donde Johan nos puede hablar un poquito de cómo emocionalmente llega el paciente a someterse a esta intervención. ¿Por qué se opera? Emocionalmente, ¿cómo lo podemos apoyar? Porque nosotros como kinesiólogos muchas veces pasamos a ser como su psicoterapeuta. Somos las personas que más estamos con ellos, pero queremos saber de tu lado más de la psicología, Johan, ¿cómo podemos ayudar a estos pacientes? ¿Encuentras que es importante que ellos puedan evaluarse antes? Bueno, hola a todos, mi nombre es Johan Olivares, psicólogo especialista en ansiedad y depresión. Ya. Sí, es importante una evaluación previa, sobre todo para estos procesos. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar el tipo de motivación que el paciente o el usuario tiene al realizarse este proceso. Ya sea para recuperar cierta funcionalidad, ¿no es cierto?, en el caso de que sea de carácter reconstructivo, o sea por un tema más de imagen, de estética, de ganar un poco más de confianza, de suplir ciertas necesidades, ¿no es cierto?, ciertas expectativas. Y ahí es donde nos encontramos con algo totalmente polémico, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en el hecho de que muchas veces el paciente lo que busca es mejorar autoestima, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen un ideal, tienen un objetivo que es muy a largo plazo de cómo verse, de cómo sentirse. Por ejemplo, en el caso de la cirugía bariátrica, todos sabemos que el cambio es totalmente brusco. Exacto. En un corto periodo de tiempo. Y eso también, ¿qué pasa? Que nosotros como seres humanos, como animales que somos seres de costumbre, ¿ya? Imagínense que un hábito recién aprendido toma 6 meses erradicarlo como tal. O sea, pongámonos en el lugar de una persona que se somete a la cirugía bariátrica o a cualquier proceso estético. Están acostumbrados a una imagen corporal, a un sentir y a un vivir de años, claro, de toda una vida. Y si no evaluamos bien esta motivación, si no evaluamos bien si hay antecedentes de depresión o ansiedad, que son factores hereditarios muy importantes, nos podemos encontrar con un problema en el cual el paciente postoperatorio se mire al espejo y no se reconozca, claro, o genera una dismorfia corporal y empieza a fijarse y a hacer un chequeo constante, o sea, de todos los días, a cada rato, de mirarse al espejo, oye, pero claro, tengo este pliegue acá, o tengo esta cosa por acá, ¿no es cierto? O mira, mi cara no quedó como yo quería, no es armónica. Entonces también es importante evaluar esa parte, porque a veces nos podemos encontrar con personas que padecen de neurosis obsesiva o trastorno obsesivo compulsivo. Entonces someterlos a un proceso estético también es un tema de cuidado. Exacto. Porque son personas que son muy ritualistas. ¿Ya? Entonces es súper importante evaluar, entender y guiar. Ahí, uno como psicólogo aquí no está para decirle no lo hagas. Claro. Entorpecer el proceso no es la idea, pero sí acompañar, claro, educar, ¿no es cierto? Como hablaba Javier en su momento, hacer una psicoeducación de lo que está sucediendo, a lo que se va a someter, cuáles son las expectativas que puede esperar. Entonces es todo un mundo el que podemos explorar ahí. Exacto. De hecho, eso es importante, Johan, porque me pasa mucho en la consulta preoperatoria
¿Ya? Yo hablo con el paciente. Primero yo hablo, le pregunto por qué va a hacer esto, qué es lo que le incomoda. Y muchos me dicen, no, es que yo pesaba 100 kilos, me hice la bariátrica, se me cayó toda la piel y ya me molesta eso. Entonces, él me dicen, claro, todos me dicen, oye, tú estás flaco, pero él no se ve flaco, él no se siente seguro. Entonces, muchas veces ellos operan por la opinión de otras personas. Entonces, ¿cómo ahí uno la ayuda? Y ahí, para mí, ideal que tú lo vieras antes. Sí, ese es un tema bastante importante porque ¿qué pasa? Que hoy en día tenemos todos estos influencers, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo en el mundo fitness, que muchas veces son cuerpos que se logran mediante químicos. O sea, no es algo que nosotros logremos con un entrenamiento muy duro, si bien podemos, como decía Javiera, llegar a los micronutrientes y a los macronutrientes necesarios para estar bien, pero eso no nos asegura que vamos a lograr esa estética que siempre ansiamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque como ustedes dicen, no todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos responden de la misma manera. Lo mismo pasa con nuestra conducta, o sea, lo que es enojarse para uno no va a ser lo mismo que para ti o para Javiera. Va a llevar un repertorio de conductas totalmente distintos, ¿ya? Y llevándolo al mundo de la estética es lo mismo, o sea, no todos los cuerpos van a responder al estímulo de la misma manera, y por lo mismo en el proceso de cirugía, ¿ya? O sea, podemos esperar resultados como bajar de peso, probablemente sí, pero como me mencionabas, el tema de los pliegues, ¿qué pasa? Ahí voy a volver un poco al tema. Que todos estos influencers fitness nos muestran el proceso que hay detrás de reconstrucción, o sea, es como que los tocan con una varita mágica, o sea, un día estás obeso y al otro día estás marcado, tonificado, magro, 100%, porcentajes de grasa muy bajos. Entonces es un tema ahí que hay que explorar, que hay que acompañar, que hay que evaluar, que hay que aplicar pruebas. No es llegar y decir, tú tienes ansiedad, tienes depresión, no lo puedes hacer. Y eso también conlleva un trabajo multidisciplinario con ustedes también, o sea, sobre todo nutrición y kinesiología, que son la parte que la rehabilitación pesa más. Exacto. Y de hecho me pasa mucho porque, ¿qué pasa? Que las pacientes se tienden a comparar. No, es que yo me operé con el mismo doctor y no quedé como yo quería. Y yo muchas veces le digo, chicas, somos distintos. Y Johan, eso es lo que a mí me cuesta de repente, que las chiquillas se den cuenta, no se comparen. Esa paciente quedó de esta manera porque ya su estructura anatómica es distinta. Entonces yo las trato de acompañar en la parte de la psicología que yo sé, pero tú eres el especialista. Entonces por eso siempre le digo, chicas, en la consulta preoperatoria, analicémonos emocionalmente, psicológicamente, analicémonos y preparémonos nutricionalmente, y créanme que de esta manera los resultados son exitosos. Pero ¿qué me pasa? Que me llega una paciente ansiosa. Me quiero operar, pero yo trabajo acá y no tengo tiempo y no me voy a alimentar como tú me dices. Entonces yo sé en el fondo todo el proceso postoperatorio me va a atrasar. Entonces, ¿cómo detengo a este paciente y le digo stop? Bajemos los niveles de ansiedad, veamos con el psicólogo, realmente si tienes tiempo, si es lo que tú quieres. Entonces, la idea de hacer alianza entre nosotros es de que podamos informar al paciente la importancia del equipo multidisciplinario y que siempre vamos a estar con usted acá ante cualquier duda, con la Javiera, con Johan, con nuestra enfermera también de la clínica que nos ayudan en caso de las complicaciones. Esa es la idea de esta cápsula, informar, chicos, porque es súper importante que el paciente sepa con quién se va a operar, sepa con quién se va a intervenir, y de esta manera todo va a ser sin complicaciones. Sí, de hecho, en psicología, bueno, no sé, otros colegas, pero uno como profesional siempre está en la obligación de entregar las certificaciones que uno tiene como profesional. Entonces, es importante que ustedes también como pacientes, como usuarios, recurran al profesional y decirle, ya, tu certificación, ¿dónde está? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu área? ¿Por qué? Porque muchas veces llega un usuario y se entrega. Se entrega y creen que nosotros somos como los salvadores de. Claro. Como que nosotros vamos a hacer todo el proceso por ellos. Y si algo sale mal, te culpan. ¿Sí o no? Sí, pasa eso. Pasa muchas veces que, claro, idealizan al profesional. Y uno le pone todo ahí, todo el power, y muchas veces... Sí, por eso siempre es importante hacer juego con esta capacidad, ¿no es cierto? De decirles que gran parte del trabajo lo hacen ellos. O sea, nosotros aquí, nuestro rol es más una guía, pero no podemos decidir por ellos, no podemos actuar por ellos y no podemos vivir por ellos. Exacto.
Entonces es súper importante siempre marcar el límite, como me preguntabas tú cómo lograrlo, siempre ir preguntando cuál es su objetivo, siempre hacer un calendarizar el objetivo, o sea, decirle ya de aquí a 2 meses cómo te quieres ver. Y que a largo plazo los cambios ves son que, a largo que, plazo. que te está pidiendo un cambio muy a largo plazo, que quizás sea de 1 año, tienes que decirle no, espera, mira, estas son las referencias que tú puedes obtener con este proceso en este tiempo. Claro. Es hacer ese enfoque con la realidad, porque muchas veces el paciente viene con esta ansiedad flotante muy elevada, ¿no es cierto? De decir, no, es que voy a ir y lo voy a lograr y de aquí a 1 mes voy a estar máquina, ¿no es cierto? Voy a decir como no, ya, como decías tú, completo el proceso y a los 3 meses ya estoy comiéndomelo todo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se resolvieron problemas de ansiedad, no se resolvieron problemas de autoestima. Entonces es súper importante detectar esas cosas y hacer el encuadre, en decirle ya, ¿qué es lo que quieres lograr tú? ¿Qué áreas de tu vida quieres cubrir? Porque nosotros tenemos muchas áreas, podemos ser el profesional, podemos ser el amigo o amiga, podemos ser el pololo, la polola, el hijo, hija o padre. Claro. Entonces, ¿en qué aspecto quieren recuperar o mejorar funcionalidad? Es muy importante esa parte, que entiendan hacia dónde va su objetivo, más allá de verse bien o no. Exacto. Claro, y como dice Johan, súper importante manejar las expectativas, porque es cierto que últimamente estamos como inmersos en redes sociales, mucho mundo fitness, y la verdad es que la mayoría de los cuerpos que estamos viendo hoy en día son productos del doping, o incluso las fotos que están tomadas justo en un estado de deshidratación, que eso también ocurre mucho. Entonces, claro, uno en el momento de estar ahí scrolleando va perdiendo la noción de qué es real y qué no es real. Y muchas veces llega la confusión. Y pasa que de repente llegan con esta expectativa del cuerpo que se ve en redes sociales, y muchas veces ese cuerpo no es natural, no es real. Entonces es súper importante poder manejar la expectativa y cómo sería un proceso que al final lo que buscamos todo es que sea saludable. ¿Te fijas? Y muchas veces se tiene este mal concepto de que estos cuerpos son más saludables que otros, y eso no es así, ¿ya? Entonces es súper importante trabajar eso con el paciente, porque es ahí cuando viene la comparación. Y llega, bueno, ¿por qué yo tengo más masa muscular en esta zona y esta otra persona no? ¿Por qué yo acumulo la grasa de esta manera y esta otra persona no? Y si bien estas intervenciones, al menos a nivel de grasa, pueden actuar de manera localizada, la verdad es que la normalidad es que todo esto se ve mediante algo genético. O sea, todos acumulamos grasa en distintas zonas. Y lo mismo pasa con la masa muscular. Muchas veces eso depende más de tu estructura ósea que de tu entrenamiento y tu nutrición como tal. Obviamente el entrenamiento y la nutrición pueden contribuir a ganar masa muscular si por ejemplo es lo que tú quisieras, pero cómo se va a ver ese músculo depende totalmente de la genética. Y por eso no sé si alguna vez vieron en redes sociales que estuvo muy de moda hacer esto, mesomorfo, ectomorfo, endomorfo. Y a mí los pacientes me llegan preguntando un montón, o sea, cuando llegan a la consulta eso es lo que todos quieren saber. ¿Qué somatotipo soy? Y me dicen, es que me dice lo de la mano. Y yo siempre le digo a los pacientes, mira, yo puedo con todos los dedos. Y es porque tengo los dedos largos, no es por otra cosa. Para tú calcular el somatotipo necesitas como de 10 variables antropométricas. Y de hecho me toca ver en redes sociales que se han categorizado en 3 grandes grupos cuando eso no es así. Endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. ¿Qué soy? Y tú puedes tener un mesoendomorfo, puedes tener un mesoectomorfo, y así sucesivamente. Y eso lo va a dar entre los hábitos que tú estés teniendo, pero también la genética. Y la genética ya no la podemos cambiar. ¿Te fijas? Entonces es súper importante hablar, conversar con el paciente, por supuesto acompañarlo, pero generar expectativas que se puedan cumplir, que sean reales. Y que sigan. O sea, el paciente me dice, ya, me operé como normal, como mal, carreteo, me lo tomo todo, me lo fumo todo. No, yo le digo, chicas, tienen que seguir este hábito saludable. Totalmente, sí. Y eso es también por un tema de que nuestro cuerpo es lo más importante. Entonces tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Viene pasando de un proceso súper estresante, súper invasivo, y que por lo tanto requiere de un cuidado. Y ahí nuestro trabajo es acompañarlo en este nuevo desafío de conocer este nuevo cuerpo, habitarlo, cuidarlo y quererlo. ¿Te fijas?
pero es un tema que tiene tantas aristas, que tiene tantos problemas, tantas limitaciones y que muchas veces se ve todo enfocado a me opero y ya está. Ya está. Y eso no La es magia, así. no, la Y cirugía no eso es la no es magia. así. Sí. No, es una ayuda, Es una por ayuda, supuesto. claro. Pero en la medida en que sea una ayuda que está bien planificada y bien ejecutada. Obvio. Porque si el paciente emocionalmente está inestable, no me va a cumplir con el requerimiento nutricional, me va a atrasar la cicatrización, o sea, ya el éxito de la cirugía ya no va a ser el mismo. ¿Y qué pasa, Javi? La inversión no es poca. Acá la inversión es alta, sometemos un estrés súper invasivo para el cuerpo, entonces yo le digo, chicas, mínimo un año tenemos para recuperarnos. No estén con la ansiedad, que hoy me pasa mucho, paciencia. No, es que no tengo paciencia. ¿Cómo llego a eso, a que realmente el paciente se diga ya, me voy a relajar, voy a dejar que fluya esto y voy a tener paciencia? Sí, ese es un trabajo bastante largo. O sea, yo como terapeuta no te puedo asegurar en 3 sesiones que te voy a resolver la vida. Exacto. Y te voy a generar hábitos saludables, ¿ya? O sea, el tema de los hábitos es un trabajo netamente exploratorio. O sea, aquí el consultante es el experto en su vida. Nosotros por lo que cumplimos es verificar ciertas pautas de comportamiento, claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es siempre incentivar al consultante a que haga actividades que le sean placenteras, ¿ya? Pero siempre marcando el límite dentro de... ¿Por qué? Porque yo creo que Javiera igual conoce este tema, que en la ingesta de comida se genera placer. Y es una de las actividades más placenteras que hay, ¿ya? Entonces siempre hay que marcar el límite y democratizar, como decía Javier, hay que totalmente democratizar nuestros objetivos. O sea, ¿para qué quiero lograr este cambio? Claro. ¿Viene desde el despecho? ¿Viene desde el amor propio? ¿O viene de la opinión de los demás, de la presión social? ¿Por qué? Porque muchas veces la dismorfia corporal es el grupo el que ejerce la presión, no es uno mismo. ¿Ya? No, es que mi compañero dice que tengo unos rollitos de más, o que me dicen que estoy aquí, que estoy allá. O mi marido me dice que estoy gordita y ahí sí. La señora ya se empieza... Sí, y de hecho hoy en día con las redes sociales este tema está total y absolutamente disparado. De repente empezamos a entrar en un mundo más fitness, entre comillas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como decía Javiera, que es un tema totalmente complicado porque se nos muestra el resultado, pero no se nos muestra el proceso. Exacto. Entonces el proceso es totalmente largo. O sea, ojalá nosotros como clínicos tuviéramos una varita mágica, decir ya aquí se te va todo el pensamiento, se te van todas las ideas, todo lo que sea sería de carácter inclusivo. Pero no es así. O sea, grandes ganancias conllevan grandes sacrificios. Exactamente. ¿Ya? Y en el cambio igual hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el cambio es un proceso. No es algo que se da de la noche a la mañana. O sea, en el cambio podemos avanzar 3 pasos y retroceder 2 claro. A la vez. Y eso ¿qué va a generar en nosotros? Ciertas sensaciones de inseguridad, autocuestionamiento. O sea, ¿realmente lo estoy haciendo? ¿No? Y por eso es súper importante también llevar un registro del proceso, porque hay gente que ya dice, no, hago un cambio estético, me someto a un procedimiento y me ahorro horas de estar caminando, que estar contando micro y macronutrientes, que evitando ciertos carbohidratos o comidas, que hay que ir al gimnasio, principalmente ejercicios de fuerza, que yo soy totalmente aliado de eso. O sea, nos ayuda a generar hormonas de la felicidad. O sea, si hacemos un poquito más de ejercicio, tampoco hay que matarse todos los días. Claro. Por lo menos unas 3 veces a la semana. Ya con eso estamos logrando un resultado muy grande a largo plazo. O sea, el tema de lo físico, de lo estético, es un marketing, por decirlo así, ¿ya? Pero no es que sea un detractor como tal de los procesos, pero sí hay que hacerlo con mesura. Exacto. Sí, yo creo que ahí está como el punto, porque finalmente se tiende a tomar todo este tema como algo estético, cuando la verdad es que todas estas áreas están súper interconectadas. O sea, sin ir más lejos lo que comentaba recién Johan sobre la comida. O sea, la comida cumple un rol también social, de placer, de compartir, de pertenecer, ¿te fijas? Pero también cumple este rol energético, composicional. Es todo un tema. Entonces muchas veces se tiende a tomar solo una área de lo que pudiese significar en este caso la nutrición,
y el resto se empieza a obviar. Y ahí es cuando se empieza a fallar, porque, claro, entramos en conductas restrictivas de, no sé, nunca más carbohidratos, por darte una exageración, pero llega el cumpleaños y hay una torta. ¿Por qué matarse? Claro, ¿Por qué sufrir? va a haber una comida importante y tú te empiezas a restar de esas situaciones, y es ahí cuando también empieza a generar una mala relación con la comida. Entonces, por eso es tan importante, al menos desde la parte nutricional, que es mi área, trabajar muy de la mano con los psicólogos en las fases previas, porque se necesita hacer un cambio de hábito, un cambio de conocimiento, una adherencia al tratamiento, y uno empezar a entender y empezar a ver las cosas también desde otro punto de vista, entendiendo que todo este proceso es multifactorial y que tú no lo puedes llevar solamente a la estética. ¿Te fijas? Porque somos una persona integral que rinde y hace cosas en distintas áreas de su vida, y esas áreas están interconectadas, y así mismo pasa con la psicología, pasa con el entrenamiento, pasa con la nutrición. La línea de este equilibrio es muy delgada. Entonces ahí está el desafío, en llevar al paciente, darle herramientas para que no para que se mantenga en el balance siempre, en el equilibrio, sino que tenga herramientas para siempre poder volver. Claro. Que entienda que van a haber situaciones en que va a haber un área que va a predominar más que la otra. ¿Te fijas? Por ejemplo, a lo mejor una comida puede que en algún momento tenga un rol más energético, y puede que la comida siguiente tenga un rol más social, y eso está perfecto. Pero la idea es saber volver al centro. Claro. Y eso igual va a permitir que el paciente tenga una experiencia que sea más placentera, que sea más, ¿cómo decirlo? Que no sufra con, ay, me tengo que alimentar bien. Más empática, porque eso. Comer saludable es caro. No, yo digo, comer saludable no es caro. Sino que es aprender a comer bien. Justamente, pero muchas veces ese concepto viene desde un lado negativo, desde un lado, por ejemplo, composicional, cuando comer saludable pudiese ser desde algo energético. Claro. Me siento bien, me siento con energía, puedo llevar mis tareas desde otra manera, desde otra área, desde otra forma. Pero ese es el problema que tenemos hoy en día, que se tiende a cerrar todo como algo estético. Y no debiese ser así. No, de hecho esto es cirugía de cuerpo y alma. Yo lo he visto mucho, Johan, cuando les comentaba recién cómo el cambio emocional del paciente, una paciente que llega muy tímida y después yo les doy de alta, y una paciente que se siente linda, toda la vida cambió alrededor de ella, ya con un cambio físico, que en realidad no es físico y emocional. ¿Ya? Yo la pude contener en la parte física, también la contuve en la parte emocional. Y lo otro, que antes que se me vaya, de que hablábamos que las personas dicen, no, es caro comer saludable. No, es que yo no tengo plata para ir al gimnasio. Chiquillas, muévanse. Movimiento. ¿A qué me refiero a movimiento? Si tengo que caminar o me voy en auto, caminen. Eso es movimiento. Mantenernos saludables nutricionalmente, pero por un tema de calidad de vida, no por un tema físico ni estético. Eso es vida, eso es para que nosotros a los 60, 70 años tengamos buena musculatura porque nos alimentamos bien, hicimos ejercicio de fuerza, o sea, al final es todo un complemento. Bueno, volviendo a lo que es que esto es cirugía de cuerpo y alma, ¿a qué me refiero a eso, Johan? Que muchas pacientes me dicen, pucha, muchas amigas me critican de que ¿por qué te operaste? Oye, pero esa amiga no tiene idea de que esta persona es otra, está feliz emocionalmente, se ve radiante. Entonces, esto no es solamente estético, o sea, acá la parte emocional influye mucho. Sí, aquí la seguridad. Hay un tema netamente social y de lo que nosotros vamos asimilando con todos los estímulos que tenemos alrededor. O sea, la historia de vida no es para todos igual, ¿ya? Cuando hay una dismorfia corporal, por ejemplo, siempre está el comentario de terceros, como había dicho anteriormente. Hay casos que me ha tocado ver donde los propios padres o madres son quienes potencian esta dismorfia corporal. De, oye, mira, pero no comas tanto. Claro. Eso no, eso sí, que tu cuerpo, mira, ¿cómo no te vas a cuidar más? Y hay muchas veces que las personas son propensas a hacer retención de líquidos, por lo tanto pueden tener periodos inflamatorios muy largos, ¿ya? Entonces es importante entender de que no todos pensamos igual, no todos procesamos igual y no todos sentimos igual. O sea, ya si me fuera un poquito más adentro, que en paz descanse Humberto Maturana, biólogo chileno,
fue muy, muy acusivo en el sentido de cómo nosotros procesamos la realidad, cómo vivimos la realidad, ¿ya? Y llevó a la certeza, ¿no es cierto?, de que no todos procesamos de la misma forma porque hay un componente muy importante que es el lenguaje, ¿ya? O sea, el lenguaje en nosotros construye una realidad. Y como lo decía al principio, ustedes se pueden enojar con un repertorio de conductas totalmente distinto al mío, así como también vivenciar el cuerpo, ¿no es cierto?, con un repertorio de significados totalmente distintos, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante co-construir el conocimiento propio durante este proceso. O sea, no hay que dejarlos en un rol pasivo de entregarse y decir, ya, claro, aquí vengo, haz lo que quieras. No, sino que construir con ellos un conocimiento sobre su cuerpo, un concepto mismo del cuerpo, y que entiendan de que el proceso no va a ser igual para todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso más extremo, ya se somete a este proceso, se mira al espejo y dice, no, esta persona no soy yo. ¿Dónde está mi otro yo? ¿Dónde está el de antes? ¿Ya? Como así hay casos que se miran y dicen, vaya, empoderamiento, claro, al fin voy a poder hacer lo que yo quiero, libertad, claro, ¿no es cierto? Libertad de acción porque soy otro, claro, u otra. Pero heavy, ¿cómo ese cambio físico te puede llevar a cambiar tu carácter, tu personalidad? Porque de repente llegan pacientes muy tímidas y después labios pintados, se ve radiante. Entonces de repente muchos pacientes se sabotean o los mismos terceros te sabotean. Sí, el entorno, sí. Es por eso que hay que ser acusivos con la naturaleza del estímulo. Si es un estímulo aversivo, si es claro, un refuerzo positivo, si es un refuerzo negativo. O sea, muchas veces, como decía, las dimorfias corporales hay más un refuerzo negativo, ¿ya? Y eso que genera que nosotros en psicología hay algo que tenemos que se llama diálogo interno, que coloquialmente nosotros conocemos como mente, ¿ya? O sea, nuestro diálogo interno siempre va a estar activo, ¿no es cierto? Esta vocecita que tenemos con nosotros mismos, no todos la tienen, algunos sí, de este autochequeo, ¿no es cierto? O el mismo tema de estar constantemente monitoreando, ¿no es cierto? Como el tema de la pesa, ¿no es cierto? Mirarse al espejo, claro, ¿ya? Entonces, esas cosas, por lo general, los pacientes las obvian, como no, si esto es normal, normalizan un montón de cosas, claro, que no digo que no lo comprendan, sino que lo pasan por alto. Claro. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de conducta, ¿ya? Y siempre tener en cuenta el historial de vida que llevan, ¿ya? Porque muchas veces vienen buscando este cambio más como un parche a una herida emocional, ¿ya? Porque puede ser que nunca han estado conforme con su cuerpo. Claro. Pero al ver este cambio quizás se den cuenta de que sí les gustaba su cuerpo y de que sí había un amor propio como tal. Claro. ¿Ya? No digo que estos cambios vengan del desamor, ¿no es cierto? O del desprecio propio, porque puede ser que sirva para potenciar, ¿no es cierto? Para ejercer cierto control en nuestras vidas, ¿ya? Porque muchas veces los cambios los hacemos por una necesidad de control. Claro. ¿Ya? Y es ahí también poner ojo cuando vienen estas parejas divorciadas, ¿no es cierto? Estas personas que sufrieron divorcio, separación o un duelo y dicen, no, es que quiero hacer un cambio en mi vida, un cambio drástico. Entonces hay que tener cuidado con el cambio porque el cambio no siempre es ameno. A veces el cambio conlleva caos. O sea, nosotros tenemos dos tipos de caos, un caos bueno y un caos malo. Y el caos bueno, ¿no es cierto?, es aquel que nos hace impulsarnos a hacer cosas. Como decir, ya, tengo que ordenar esta parte de mí, tengo que empezar a cambiar ciertas cositas ahí, claro, ¿no es cierto? Son pequeños detalles los que hacen grandes cambios, no es necesariamente generar algo muy drástico. De hecho, es importante ese punto, Johan, que habla en relación al cambio, que las pacientes dicen quiero hacer un cambio, pero muchas veces dentro de esta ansiedad del cambio toman malas decisiones. ¿A qué me refiero con malas decisiones? Cirujano no acreditado, de dudosa procedencia, entonces muchas veces eso puede intervenir en la decisión. Entonces este cambio, como tomamos una mala decisión, tenemos malos resultados. Sí, y es un poco lo que les decía anteriormente. No caer en la ansiedad. Más allá de no caer en la ansiedad, siempre tratar de creer la mitad de lo que se nos vende. Exacto. Cuestionar, eso es importante. Cuestionar, o sea, estamos hablando de que
desde Sócrates se viene diciendo hay que cuestionar lo que uno hace, hay que cuestionar lo que uno ve, hay que cuestionar lo que uno escucha, ¿ya? Siempre es súper buen ejercicio, vuelvo a replantear. Si ven que un profesional no muestra sus certificaciones, exíjanlas, Sí. exijan su título, dónde estudiaron, cuántos años y con quién. Y como paciente tienen todo el derecho. Y es Sí, total. ustedes tienen todo el derecho de verificar qué hace el doctor. Y que lo qué hemos hace el visto profesional. en los noticiarios de pacientes que fallecen en centros médicos que ni siquiera tenían resolución sanitaria. Es súper importante investigar muy bien al equipo de salud con el cual tú vas a trabajar. Sí, tenerlo Evitemos muy riesgos, estudiado. evitemos complicaciones, Justamente. es tu vida. Yo le digo a la chica, es tu vida, o sea... Sí, o sea, hoy en día estamos en un mundo donde la información está ahí, en nuestra mano. O sea, no es como generaciones atrás que pasaba algo en la China y nos demorábamos 5 días en saberlo. Exacto, no, ahora está todo... Ahora está todo... Pero así como hay mucha información, También también hay mucha desinformación. Sí. Por Y lo eso de mismo, repente cuesta ahí como hacer el balance, porque obviamente no vas a ser experto en el área. Y muchas veces estos profesionales, malos profesionales, venden muy bien esas mentiras. Y el paciente no tiene cómo saber, pero sí es una muy buena técnica lo que ustedes decían, pedir certificaciones, resoluciones sanitarias, y si tienes la oportunidad de hablar con pacientes anteriores para ver la experiencia, también eso es viene súper bien. importante siempre solicitar evaluación y diagnóstico. Y no solamente el diagnóstico, sino que también un pronóstico. Claro. Porque eso es lo que el usuario siempre se salta, como, ya, ¿qué va a pasar de aquí a 2 semanas más conmigo? ¿Esto va a seguir igual? ¿Va a evolucionar? ¿Va a ir en caída? ¿Va a haber una remisión de lo que estoy sintiendo? ¿No? Claro. Entonces, eso es lo que el usuario no ve. Claro, eso es lo otro, porque de repente, chicos, estos cambios son a largo plazo. Por ejemplo, lo que íbamos a acotar, que las pacientes se operan y a las 2 semanas cometen el error de pesarse. Digo, chicas, ¿por qué se pesan? Van a pesar más, o sea, todavía hay edema y todo. ¿Qué opinas tú en relación al peso? Sí. ¿Es relevante el peso? Para mí nunca es relevante, a menos que sea un deportista de combate que corta por categoría de peso y que aún así no estamos muy de acuerdo, eso ya igual se está erradicando, pero es porque el peso tiene muchos componentes, más allá de tu masa muscular, tu masa grasa, tú tienes órganos, tienes vísceras, puedes retener líquido, el agua, y esas cosas se van influenciando por muchas cosas más allá de lo que uno come o entrena. O sea, sin ir más lejos, las mismas hormonas pueden aumentar o disminuir tu cantidad de líquidos. Entonces, claro, post operación, obviamente vas a estar más inflamada, más hinchada, con mayor retención, y eso va a hacer que el peso que tú veas en la balanza va a aumentar. Pero lo importante aquí, y esa es mi invitación, es que no te guíes por el peso. Lo que importa aquí realmente es tu composición. La masa muscular que tú tienes en función a tu estructura ósea, a tu cuerpo, ¿es adecuada o no? Lo mismo con la masa grasa, y eso no te lo puede decir ninguna balanza. Entonces, claro, las primeras semanas va a pasar eso. Puedes encontrar más peso por todo este tema del postoperatorio, el edema, pero aún así, a futuro yo recomiendo no pesarse. De hecho, me ha tocado con algunas pacientes que incluso pesan más en la balanza, pero es porque tienen más masa muscular. La grasa sigue bajando, se sienten bien, les gusta lo que ven, se sienten funcionales, con fuerza, con energía, y eso nunca te lo va a dar un número. Tanto. Y es más, de hecho la cirugía plástica no es para bajar de peso. O Que sea, eso es un error también claro. bastante común, que la gente cree que es Yo para le digo a eso. la chica, vaya donde la Nutri, bajó en grasa, aumentó en musculatura, maravilloso. Y en la pesa lo mismo que antes. O a veces más. Claro. O O a sea, ahí es veces donde más. las chicas se desesperan. Llevo 2 semanas operada, estoy súper inflamada, peso más, el cirujano no hizo su pega, Claro. no es el resultado que yo espero. Sí, esa es como una especie de red flag que podríamos llamar, ¿no es cierto? Que es la Exacto. hipervigilancia, ya que es muy, muy común en las personas ansiosas. O sea, ahora hablando de ansiedad, todos somos ansiosos acá. O sea, el que no sea ansioso que tire la primera piedra. Claro. ¿Ya? O sea, la ansiedad viene por un tema evolutivo, ¿ya? O sea, no es algo que podamos evitar, ¿ya? Así que en ese sentido, yo diría que hay que estar atentos al tema de hipervigilancia, la comparación constante, ¿no es Claro. cierto? Y el esperar resultados apresurados, ¿ya? Esa sería como
los 3 ejes más importantes a evaluar dentro de este proceso multidisciplinario, ¿no es cierto? Y como decía Javier en un momento, hay que entender que esto es un enfoque biopsicosocial, Sí. o sea, no es un enfoque particular por cada profesional, o sea, sí o sí tenemos que estar traspasando información, tenemos que ir evolucionando, viendo cómo van. Es un tema netamente de comunicación, tanto para el paciente o usuario como nosotros. Claro. Justamente, o sea, el trabajar en equipo nos permite cuidar al paciente, que para mí, yo me imagino que para ustedes es lo más importante, porque siempre van a haber estas lagunas de desconocimiento, va a haber esta ansiedad, pero cuando todos trabajamos en equipo, podemos ser un real acompañamiento para nuestros pacientes y acompañarlos, y finalmente es eso, ir juntos en este proceso, entendiendo que van a haber situaciones buenas, situaciones malas, pero que siempre va a haber un equipo multidisciplinario por atrás que te va a estar apoyando, y eso es lo más importante. Sí. Y no están solos, ni solas. Acá los vamos a estar acompañando, los vamos a dirigir, y eso es lo más importante. Yo estoy súper contenta de que me pudieran acompañar hoy en nuestro primer capítulo. Espero que hayan podido resolver sus dudas y ante cualquier cosa vamos a estar acá. Gracias, chicos, se pasaron.